Continuamos con la segunda parte de educación cívica. Segundo, hemos estado viendo acerca de lo que es el Estado, ¿ya? Eh, Más que todo, como ustedes saben, el Estado se divide en los tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. A ver, vamos a compartir la pantalla. Las funciones del Estado, ¿no? Las funciones del Estado pueden ser entendidas como poderes del Estado, que en un espacio liberal están sujetas al principio de separación de poderes, y en una monarquía absoluta o un Estado totalitario, que se ejercen de forma plena por quien tiene todo el poder, el gobierno absoluto, o como las competencias de la administración pública, ejercidas como funciones públicas por distintos tipos de cargos públicos, como magistraturas, cargos electos, funcionarios, entre otros. ¿No? Ya que, digamos, las funciones del Estado son las actividades del Estado que conllevan al ejercicio de su potestad de imperio y de autoridad, cuya realización atiende al interés público. Digamos, precisan que la función administrativa posee ciertas características diferenciales que permiten notar que la misma transita por los más diversos organismos estatales, incluso a través de entes privados o no estatales. En primer lugar, debe considerarse que la función administrativa siempre es ejercida por el Estado o por los particulares a través de la delegación, autorización o concesión de la autoridad estatal. La función gobernativa, la función jurisdiccional y la función legislativa son ejercidas por el Estado. Estas no son delegables a entes no estatales y, salvo discutibles excepciones, no resultan asignables ni siquiera a otros entes estatales. Por otro lado, la función administrativa tiene relación directa con los particulares en general, de tal manera que las actividades que desempeñan la administración pública los afectan directamente. Ello no significa que toda decisión de la administración tenga por destinatario particulares, pues que en muchos casos los destinatarios pueden ser funcionarios públicos a través de los llamados actos de administración interna. La función legislativa se enfoca indirectamente en los particulares, la función gobernativa se enfoca en el Estado en su conjunto, y la función jurisdiccional, si bien se enfoca en los particulares, pretende resolver conflictos y no es susceptible de revisión por parte de otro poder del Estado. ¿No? Digamos, ello significa que toda decisión de la administración tenga por destinatario a particulares, pues en muchos casos los destinatarios pueden ser funcionarios públicos a través de los llamados actos de administración interna. La función legislativa se enfoca indirectamente en los particulares, la función gobernativa se enfoca en el grupo, en el Estado en su conjunto, y la función jurisdiccional, si bien se enfoca en los particulares, pretende resolver conflictos y no es susceptible de revisión por parte del poder del otro Estado. La función administrativa, el Congreso y el Poder Judicial. La función administrativa se encuentra sometido al control de por lo menos dos organismos del Estado que desempeñen funciones matrices.
No, a ver, el Parlamento controla la administración pública a través de diversos mecanismos de control político existentes y establece un ferro control previo a través del principio de legalidad. El Poder Judicial controla las decisiones administrativas a través de la posibilidad de revisión judicial de las actuaciones administrativas. Vía el proceso contencioso administrativo y de la existencia de los diversos procesos constitucionales, destacando la acción popular destinada al control de los actos normativos de la administración pública, dado que se emplea para impugnar normas reglamentarias que por definición poseen rango secundario. Según la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala en su artículo 1, ámbito de aplicación a las personas jurídicas que ejercen función administrativa. Así, bajo este contexto, podemos indicar que constituyen función administrativa el conjunto de decisiones adoptadas por las políticas públicas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. En efecto, ¿no? Constituye el conjunto de decisiones y operaciones mediante las cuales se procura dentro de las orientaciones generales trazadas por las políticas públicas y el gobierno a través de las normas legales, el estímulo, coordinación, orientación de actividades privadas para asegurar la satisfacción regular de las necesidades colectivas de seguridad y bienestar de los individuos. Las notas peculiares son concreción, inmediatez, espontaneidad, continuidad y subordinación. Ya, el ámbito natural de la Ley Procedimiento Administrativo General, la Ley 27.444, es el Poder Ejecutivo, incluyendo los ministerios, organismos públicos descentralizados, organismos ejecutores, proyectos y programas. Alcanzan también a los gobiernos regionales y gobiernos locales, cuyo contenido será presentado ¿no? La norma administrativa resulta de la aplicación directa a los cuerpos administrativos y descentralizados del Estado, sea cual fuere su denominación, organización y funciones. El Poder Legislativo se encuentra sujeto a la aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo, en cuanto se involucre con las actuaciones y procesos de contenido administrativo, producido por las autoridades del Poder Legislativo, salvo con aquellas que, por su propia naturaleza, están referidas al ámbito parlamentario, que se rigen por sus propias normas. Así, las normas del procedimiento administrativo no están sujetas ni se aplican supletoriamente en los procedimientos legislativos de fiscalización política, de petición parlamentaria, de designación de funcionarios, de acusación constitucional, de interpelación, elementos que integran la actuación congresal de los procedimientos del Poder Legislativo. Se materializa cuando, con presidencia del órgano que le ejerce, produce normas jurídicas generales, abstractas, impersonales, obligatorias y coercitivas. La potestad y el imperio del Estado se evidencian en el ejercicio de esta función, al imponer patrones de actuación de la conducta externa humana a través de normas generales. En ejercicio de esta función, el Estado crea, modifica, adiciona, deroga y abroga las leyes. La doctrina reconoce que las dependencias que auxilian el Poder Ejecutivo para el desempeño de las actividades administrativas, la prestación del servicio público, se organiza en cuatro formas diversas: la centralización, la desconcentración y la descentralización. ¿Qué es la centralización? Pues son las órdenes y la toma de decisiones de la administración pública centralizada. Descienden invariablemente del órgano mayor al inferior, de tal manera que todas las entidades administrativas guarden un orden y obedecen a los imperativos que emite la cúspide de la organización central. Todo ente inferior se encuentra superitado al superior y cada órgano administrativo tiene su propia competencia. La competencia administrativa es el órgano administrativo, lo mismo que la capacidad es a las personas físicas y jurídicas del derecho civil. La diferencia entre la capacidad y la competencia se manifiesta en que la capacidad es regla, puesto que los particulares pueden hacer todo lo que deseen, en tanto no haya una norma que lo prohíba. Y en el derecho público la competencia es la excepción, ya que esta no se presume, sino que es menester que
El orden jurídico lo atribuye expresamente a los órganos administrativos. Es decir, los particulares pueden hacer todo lo que no está prohibido y las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les autoriza. La centralización administrativa, dado su carácter jerarquizado y rígido, impide que se pueda tomar decisiones expeditas, pues en muchas ocasiones para que se pueda emitir un acto administrativo se requiere que los trámites asciendan desde los órganos inferiores a superior y luego vuelvan al inferior con el consecutivo consumo de tiempo. La descentralización es un proceso de carácter democrático y una política permanente del Estado, de carácter obligatorio. El Estado peruano es un Estado unitario y descentralizado. ¿No? Comunes y persigue metas compartidas como el bienestar general o la protección de las personas. Para ello se distribuye competencias, funciones, recursos entre tres niveles de gobierno, ¿no? Gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, para el ejercicio equilibrado del poder estatal. La descentralización no es un fin en sí mismo, sino un medio para hacer que el Estado brinde mejorar servicios a la ciudadanía. Por eso distribuye competencias, funciones y recursos entre tres niveles de gobierno, ¿no? Transferencia ordenada de competencias públicas del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales. Redistribución de los recursos del Estado entre los tres gobiernos, tres niveles de gobierno, con el objetivo de promover el desarrollo eficiente y equitativo del territorio. Desarrollo económico autosostenible y promoción de la competitividad de los departamentos. ¿No? Participación y fiscalización por parte de la ciudadanía. La descentralización territorial se refiere a la necesidad de ordenar al territorio del Estado de manera racional a través de la conformación de bloques políticos y económicos que hagan contrapeso a las fuerzas de la capital. Se trata de recompensar la vinculación de las provincias y distritos con los espacios regionales, así como determinar sus límites para eliminar los repetidos conflictos que se presentan. La descentralización funcional alude al desarrollo de capacidades y prestación de asistencia técnica al gobierno nacional en los gobiernos regionales y locales, así como también en los representantes de la sociedad civil, que participen activamente en la gestión descentralizada. La finalidad es fortalecer los tres niveles de gobierno para el cumplimiento de las nuevas tareas que gradualmente vienen asumiendo. La descentralización fiscal se refiere a la autonomía financiera de los gobiernos descentralizados,
para cumplir con sus responsabilidades, a los que se les asigna lo recaudado por determinados tributos en su zona, y se les define un sistema de transferencias intergubernamentales para complementar lo que recauden, en especial en las zonas pobres y de bajo desarrollo. Bueno, vamos a pasar a los que son los poderes. La estructura del Estado, ¿no? La estructura del Estado está definida en Constitución Política del Perú, aprobada mediante referéndum promulgada a finales de 1993 y vigente desde el 1 de enero de 1994. En la Constitución Política del Perú está establecido que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Su gobierno es unitario, representativo y organizado según el principio de separación de poderes ejercidos por el Estado unitario, en la cual vamos a ver a continuación el poder legislativo, o comprendido por el Congreso de la República. El Congreso de la República o Congreso Nacional del Perú es el órgano que ejerce el poder legislativo de la República del Perú, ocupando una posición principal dentro del Estado peruano. Es a partir del año 1995 un Congreso unicameral, por cuanto está conformado por una sola Cámara Legislativa, inicialmente de 120 congresistas y posteriormente mediante Ley 29402 del 7 de septiembre de 2009, es modificado el número de congresistas a partir del 28 de julio de 2011. Está compuesto por 130 congresistas, elegidos por múltiples distritos, por cada departamento de acuerdo a la población electoral. Para un periodo de 5 años, coincidiendo con el periodo presidencial, el sistema electoral aplicado es el del voto proporcional preferencial. Su sede principal es el Palacio Legislativo del Perú, ubicado en el centro histórico de Lima, a escasas cuadras, unos 700 metros de la Casa de Pizarro. Sí, el Palacio Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿No? Digamos, el poder legislativo o legislatura es una asamblea deliberativa que tiene la exclusiva autoridad para crear leyes para una entidad política como un país o ciudad, además de administrar el presupuesto del Estado. La legislatura forma parte importante de la mayoría de los gobiernos. En el modelo de separación de poderes, se constan con las ramas ejecutiva, judicial del Estado y a la vez responsable de controlar sus acciones en consonancia con las disposiciones constitucionales. Las leyes promulgadas por la legislatura se conocen como legislación. La legislatura observa y dirige las acciones de gobierno y generalmente tienen autoridad exclusiva para modificar el presupuesto o los presupuestos involucrados en el proceso. Los miembros de una legislatura se llaman legisladores. En una democracia representativa, los legisladores son elegidos popularmente de manera directa. En otros regímenes se utilizan las elecciones proporcionales. Y el nombramiento por parte del Ejecutivo también es usado particularmente para las legislaturas bicamerales, que representan
una Cámara Alta. Montesquieu propuso en su libro El espíritu de las leyes que era necesario que las funciones del Estado se dividieran y separen entre distintos poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, para que mediante los arreglos de las características del poder se autocontrole a fin de evitar la tiranía. O sea, digamos, para que no esté, eh, no solo una persona lo esté al mando. Entonces, digamos que si todo estuviera, ¿qué pasaría, digamos, que si solo todo estuviera un solo poder, ¿no? Durante la Edad Media se creó un sistema que consistía en convocar a la clase política o estamentos o estados generales, como se los llamó en Francia, para consultarlos sobre la creación de nuevos impuestos o el aumento de los existentes, lo que deberían ser consentidos por los contribuyentes o sus constituyentes. La Carta Magna, sancionada por el rey Juan I en Londres el 15 de junio de 1915, es uno de los antecedentes de los regímenes políticos modernos, en los cuales el poder de monarca o presidente se ve acotado o limitado por un consejo, senado, congreso, parlamento o asamblea, lo que pide que la Carta Magna es una limitación del poder por parte de los normandos. El Parlamento británico fue consecuencia de la Carta Magna de 1915, de 1215 y durante mucho tiempo no tuvo otra misión que limitar el poder de la corona y vigilar sus acciones. No, una legislatura puede debatir y votar los proyectos de ley como una sola unidad. O puede estar compuesta en múltiples asambleas separadas, convocadas por varios nombres, incluyendo cámaras legislativas, cámaras de debate y casas, y que debaten y votan por separado y tienen poderes distintos. Una legislatura que opera como una sola unidad es unicameral. Una dividida en dos cámaras es bicameral. Una dividida en tres cámaras es tricameral. Y una dividida en cuatro cámaras es tetracameral. La Asamblea Legislativa de la Costa Rica es la legislatura unicameral del bicameral. Es una cámara que generalmente se considera la Cámara Alta, mientras que la otra se considera la Cámara Baja. Los dos tipos no son rígidamente diferentes, pero los miembros de las cámaras altas tienden a ser indirectamente electos o nombrados. Tienen que ser asignados por diversas administrativas en lugar por población y tienden a tener términos más largos que los miembros de la cámara baja.
A ver, ¿no? Con respecto al Palacio Legislativo, ¿no? Es la sede principal del Congreso de la República del Perú. Se encuentra ubicado en la segunda cuadra del Jirón Ayacucho, frente a la Plaza Bolívar, en el centro histórico de Lima. El Palacio Legislativo se realiza las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso, así como el mensaje del Congreso que todos los 28 de julio debe dirigir el presidente de la República. A su espalda se encuentra la Plaza Sánchez Carrión, también conocida como Plaza del Congreso. Su imagen actual fue ordenada por entonces el presidente Oscar Benavides. El lugar donde hoy se levanta el Palacio Legislativo tuvo diversos usos durante toda la historia republicana del Perú, durante el gobierno del virrey Andrés Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, se dispuso la construcción de ese solar en la casa de Mestiza San Juan de Penitencia. Posteriormente, en 1577, el virrey Francisco de Toledo, conde de Oropesa, entregó ese local a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lo cual lo ocupó durante todo el periodo virreinal. En 1822, al convocar a elecciones para el Congreso Constituyente del Perú, don José de San Martín dispuso que el local de la universidad sea ocupado como por este. El 20 de septiembre de 1822 se instaló el Congreso, estableciéndolo así en un reglamento interno provisional. Durante ese tiempo, el Congreso ocupó también ciertos ambientes del antiguo local que correspondía a la Inquisición, la misma que fue desactivada en 1820 y que en Lima se encontraba cercana al local de la universidad, frente a la plaza, hoy denominada Bolívar. En dicho inmueble se estableció la Cámara de Senadores desde el 1 de septiembre de 1829, fecha en que se instaló la primera sesión ordinaria. Anteriormente, el 20 de julio de 1829, se celebró la primera reunión de preparatoria del Senado. Esa fecha marcó el inicio de las actividades de dicha Cámara, la cual sesionaba en el mismo ambiente donde antiguamente se realizaban las audiencias del Tribunal de la Inquisición. En 1939, la Cámara de Senadores abandonó dichas instalaciones para ubicarse en el actual Palacio Legislativo. Las instalaciones del Congreso ocuparon también los predios vecinos en donde ubicaban la iglesia, el colegio y hospital de Santa María de Caridad, que fueron fundados en el año 1562, el 19 de enero de 1869. El Congreso expidió una resolución legislativa autorizando al presidente José Balta para que disponga la construcción de un palacio legislativo. El Congreso autorizado, ¿no? Para que ordene la construcción de un palacio para el Congreso, cuidando que reúna todas las condiciones de solidez, comodidad y decencia que su destino requiere, debiendo presentarse previamente a la Cámara del Pleno y presupuesto respectivo para su aprobación y para que considere la partida correspondiente en el presupuesto de la República. El 26 de abril de 1873, el Congreso aprobó nuevamente la autorización para la construcción del Palacio Legislativo, señalando además la necesidad de construir también un local para el Poder Ejecutivo del Perú. El Congreso, teniendo en consideración que los edificios destinados actualmente en el despacho del Poder Legislativo y Ejecutivo no son adecuados a su objeto, ha resuelto, ¿no? El Poder Ejecutivo dispondrá lo conveniente para que en la capital de la República proceda a la construcción de dos edificios destinados al despacho de los poderes legislativos y ejecutivos, pudiendo llevar a cabo dichas obras por administración o por contrato. Ninguno de estos pedidos pudo ser atendido debido a la situación económica que cruzaba el país, declive de la bonanza guanera y la guerra del Pacífico que enfrentó el Perú. Antes de este enfrentamiento, el 7 de noviembre de 1878, el Congreso suspendió los efectos de su resolución expedida en 1873. Ya en el siglo XX se retomaron las intenciones de construir un nuevo local legislativo. En 1906, luego de un concurso, se encargó de la proyección del edificio del arquitecto francés Emilio Robert, quien es el autor del proyecto original del actual Palacio Legislativo, y dirigió las primeras obras con el inicio de las construcciones. El mismo Congreso expidió la ley número 909 que se declaró de interés público la construcción del palacio.
Ya en el siglo XX se retomaron las intenciones de construir un nuevo local legislativo, ¿no? En 1906, luego de un concurso, se encargó la proyección del edificio del arquitecto francés Emilio Robert, quien es el autor del proyecto original del actual Palacio Legislativo y dirigió las primeras obras con el inicio de las construcciones. El mismo Congreso expidió ley número 909, que declaró el interés público de la construcción del palacio. La primera estructura en ser construida fue el hemiciclo correspondiente a la Cámara de Diputados, que se construyó sobre los terrenos que correspondieron al antiguo local de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este fue inaugurado el 24 de septiembre de 1908, durante la transmisión de mando presidencial entre saliente José Pardo y Barrera y el electo Augusto Leguía. Sin embargo, la Cámara de Diputados realizó su primera sesión ordinaria en el nuevo local recién en 1912, año en que se terminó la construcción de su salón de sesiones y el hall de los Pasos Perdidos. Durante todo el tiempo de construcción, la Cámara de Diputados sesionaba en el Palacio de la Exposición, construido en 1872. La construcción del Palacio Legislativo se paralizó durante los sucesivos años. La fachada principal es el estilo académico francés, de obra del arquitecto polaco Ricardo de Jasha-Malachowski, y presenta en su parte alta y central una escultura alegórica compuesta de tres figuras femeninas, siendo la figura central la que representa a la patria victoriosa. El hemiciclo de sesiones del Congreso de la República del Perú es el ambiente donde se celebran las sesiones plenarias del Parlamento. Según el reglamento del Congreso, estas sesiones se deben celebrar cuando menos semanalmente. Este recinto fue inaugurado en 1908. Durante la ceremonia de transmisión de mando presidencial de José Pardo y Barrera a Augusto Leguía. Sin embargo, su construcción total demoró hasta 1912, tiempo en el cual los diputados sesionaban en el Palacio de la Exposición. La primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en este hemiciclo se instaló el 13 de julio de 1912. Aunque el íntegro del palacio aún se encontraba inconcluso, en esa época, aparte del hemiciclo, solo se había terminado la construcción del hall de los Pasos Perdidos y el pasadizo izquierdo que conduce al despacho de la presidencia del Congreso. Desde su construcción, este recinto sirvió como salón de sesiones de las distintas cámaras de diputados, que se instalaron durante el siglo XX. Sin embargo, en 1993, con la instalación en el Perú de un sistema unicameral, el hemiciclo dejó de acoger a la Cámara de Diputados y fue dispuesta para servir de hemiciclo de sesiones de la única cámara con la que cuenta el Congreso. El techo de la bóveda del hemiciclo fue decorada a mano por el artista italiano Víctor Altissimo. Esta obra pictórica del boloñés quedó terminada en 1919. La bóveda contiene además un vitral que se conserva hasta hoy y que representa al sol irradiando sus luces hacia cuatro puntos: arte, paz, ley y justicia. Entre las varias remodelaciones que se hicieron al recinto, se reemplazaron las mamparas por cortinajes que también fueron retiradas. Luego, con la instalación del sistema eléctrico de iluminación, se construyó una nueva bóveda con el mismo estilo original, aunque sin las decoraciones del Altísimo. También se retiraron los escudos de los departamentos. La mesa directiva se encuentra ubicada en la parte central frente al hemiciclo, formado por los curules de los congresistas. En la mesa directiva se encuentra el presidente del Congreso y los respectivos vicepresidentes, así como el oficial mayor, el director general parlamentario y los relatores. Estos últimos cargos están ocupados por personas de carrera que no son congresistas. Esta mesa directiva es la que dirige las sesiones del Congreso. La mesa es una estructura de cedro en forma de estrado que está compuesta por varias piezas. A la espalda de la mesa principal se ubica un conjunto de enchapes que cubren la parte baja del muro posterior. Cada pieza tiene un pequeño escudo nacional tallado en la madera.
La segunda pieza es la mesa propiamente dicha, cuyo frente se extiende hasta el piso bajo el hemiciclo. Mide 1,55 centímetros de alto y está formado por 11 paneles. De largo, la mesa mide 5 metros y es completamente a cada lado los dos módulos, donde se ubican en uno el oficial mayor del Parlamento y el director general parlamentario. En el otro extremo se ubican los relatores. La tercera pieza está compuesta por dos escalinatas ubicadas en cada extremo de la mesa directiva. Cada uno tiene 6 escalones y 3 columnetas de estilo neoclásico. Adicionalmente, esta mesa tiene dos accesos directos que conducen hacia la galería de los presidentes de la Cámara de los Diputados. Durante la historia del hemiciclo, este ha sufrido modificaciones y ampliaciones debido al aumento del número de diputados hasta la actualidad. Se ha construido una hilera adicional de escaños en el centro del hemiciclo y una hilera adicional en la parte posterior, debajo de los portales. Actualmente existen 4 hileras de curules dispuestos de forma semicircular y que son ocupados por los congresistas de la República y eventualmente cuando son citados por el Congreso por los ministros de Estado. En total suman 134 curules distribuidos en dos lados y 4 filas. En cada lado de la primera fila cuenta con 10 curules en la primera fila, 13 en la segunda. Tres en la segunda, 20 en la tercera y 24 en la última fila. Cada curul está provisto de una conexión para computadoras portátiles e internet, además de un teléfono y un sistema digital para la emisión del voto electrónico. Finalmente, cada curul cuenta con sistema de audio, micrófono para las intervenciones del parlamentario. El hemiciclo cuenta además con 3 niveles de galerías. El primer nivel para galerías se ubica en el extremo derecho el palco para los invitados del presidente del Congreso, el palco para el cuerpo diplomático acreditado en el Perú y las ubicaciones destinadas a la prensa. El segundo y tercer nivel de galerías son para la utilización del público visitante y los asesores de cada congresista que pueden acceder a las sesiones. Estas sesiones no son públicas, limitándose el ingreso de público solo a los invitados y únicamente a las sesiones que no tienen carácter confidencial. En el segundo nivel se clausuraron dos ubicaciones para la instalación de las pantallas electrónicas que muestran la presencia de los congresistas y el voto electrónico de estos. El curul de Miguel Grau, ¿no? En el piso bajo del hemiciclo, ubicado en la parte central de la mesa directiva y frente a todo el hemiciclo, se encuentra una réplica del escaño que ocupó en el siglo XIX el almirante Miguel Grau Seminario, quien fue diputado nacional. Grau, siendo parlamentario, solicitó licencia para servir al Perú en la Guerra del Pacífico, como capitán del monitor Huáscar. Miguel Grau falleció en la guerra del 8 de octubre de 1879, durante el combate de Angamos, por lo que jamás se reintegró al Parlamento. Como una señal de respeto y un homenaje al héroe, una réplica de su escaño ocupa ese lugar de honor y el nombre de Miguel Grau. Es el primero que se llama al momento de pasar la lista de los congresistas. Como una reverencia de por vida, digamos, ¿no? Cuando entre otro partido, ¿no? O si no, digamos, otros congresistas, siempre van a pasar primero Miguel Grau. Bueno, ahí nomás nos vamos a quedar. Ya para el día viernes estamos viendo, ¿no? Ya el examen final. Ya estudien y no se olviden de mandar, digamos, las preguntas del libro. Cuídense, nos vemos, que les vaya bien.
Que les vaya bonita.